Mi casa siempre había sido mi refugio. No era perfecta, pero era solo mía, un nuevo comienzo después de dejar atrás un matrimonio que me había agotado. Después de largas jornadas de trabajo, era mi escape, donde finalmente podía relajarme, alejarme del caos y respirar. Esa noche, sin embargo, mi santuario se sintió todo menos seguro. Había sido un turno largo, y estaba más que exhausta cuando entré en mi cochera. Tomé mi bolso, saqué mis llaves y me dirigí a la puerta principal. Pero cuando introduje la llave en la cerradura, no giró. Al principio, pensé que solo estaba cansada. Quizás estaba usando la llave equivocada. Intenté de nuevo, moviéndola suavemente, luego con más fuerza. Nada. Frustrada, di un paso atrás y miré la puerta. ¿Se habría atascado la cerradura? No recordaba que se hubiera atascado antes. Después de algunos intentos fallidos más, me di por vencida y llamé a un cerrajero. Llegó rápidamente, con un trato amable. Después de manipular la cerradura, explicó que probablemente se había desgastado y la reemplazó por una nueva y reluciente. No debería darte más problemas, dijo. En ese momento, no parecía algo de qué preocuparme. Las cosas se rompen, ¿verdad? La vida sigue. Pero mirando hacia atrás, ese momento fue la primera grieta en lo que yo creía que era un problema común. 3 noches después, me encontré en la misma situación. Había sido otro turno nocturno, y todo lo que quería era desplomarme en la cama. Pero al introducir la llave en la cerradura, se negó a moverse. La cerradura nueva. La cerradura que no debería haberme dado problemas. Acababa de reemplazarla. ¿Cómo podía atascarse de nuevo tan pronto? Todo parecía normal, pero algo no se sentía bien. A regañadientes, llamé al cerrajero de nuevo. Era un tipo diferente esta vez, gruñón y no tan hablador. Mientras trabajaba, le pregunté si era común que las cerraduras nuevas fallaran. Se encogió de hombros y murmuró algo sobre materiales baratos, pero pude notar que él tampoco estaba convencido. Cuando se fue, revisé todas las ventanas y puertas de la casa, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. Mi mente seguía volviendo a la puerta, a la cerradura, y a la idea de que tal vez alguien la había manipulado. Para cuando llegó el fin de semana, la sensación de paranoia no había disminuido. No era como yo. Normalmente era tranquila y lógica, pero la idea de que alguien estuviera jugando con mis cerraduras me carcomía. Por capricho, decidí instalar una pequeña cámara de seguridad sobre la puerta principal. No era gran cosa, solo un modelo barato que había comprado en línea, pero me dio tranquilidad. Si alguien estaba jugando con mi puerta, los atraparía en el acto. Las primeras noches, no pasó nada. Llegaba a casa, revisaba las imágenes y solo veía el porche vacío. Casi era suficiente para hacerme sentir tonta por preocuparme. Casi. En la cuarta noche, todo cambió. Llegué a casa del trabajo, con los hombros pesados por el cansancio, introduje mi llave en la cerradura, para mi alivio, giró suavemente. Por primera vez en días, me sentí un poco más ligera, pero cuando revisé las imágenes de la cámara esa noche, se me heló la sangre. A las 2:13 de la madrugada, la pantalla mostraba a un hombre con una sudadera con capucha parado en mi porche. No estaba de frente a la cámara, pero podía ver sus manos trabajando en la cerradura, moviéndose con una facilidad experta. Mi garganta se apretó al verlo quitar el cilindro. Cuando terminó, se dio la vuelta y entró a la casa como si fuera suya. Durante las siguientes 3 horas, las imágenes no mostraron nada más que oscuridad. Luego, a las 5:26 de la madrugada, el hombre reapareció. Salió de la casa, reemplazó el cilindro, miró a su alrededor y desapareció en la noche. Me quedé allí sentada, mirando la pantalla, el peso de lo que acababa de ver cayendo sobre mí. Había estado dentro, mientras yo estaba fuera, durante horas. Mi primer instinto fue agarrar mi teléfono y llamar a la policía, pero dudé. ¿Qué diría? Que alguien había entrado, pero no se había robado nada. Que no sabía quién era ni qué quería. Mis manos temblaban mientras marcaba de todos modos. El oficial que llegó fue amable.
Vio las imágenes y me hizo una serie de preguntas. ¿Reconocía al hombre? ¿Había notado algo que faltaba? ¿Había visto alguna actividad sospechosa en el vecindario? No, respondí cada vez. Presentaremos un informe y aumentaremos los patrullajes en el área, dijo. Mientras tanto, te sugiero que te quedes con un amigo o familiar hasta que resolvamos esto. Decidí seguir su consejo. Hice una maleta y conduje a casa de mi hermana, pero dormir era imposible. Mi mente se llenaba de preguntas, teorías y miedos. ¿Quién era él? ¿Por qué había estado en mi casa? Las respuestas llegaron al día siguiente cuando el oficial me llamó de nuevo. Su tono era serio, casi cauteloso. Pudimos acceder a las imágenes de las cámaras de vigilancia del vecindario, comenzó. Vimos al hombre bajándose de un coche blanco a 2 cuadras de tu casa. Llevaba herramientas, una pequeña bolsa y caminó directamente hacia tu propiedad. Una sensación de hundimiento me invadió el estómago mientras escuchaba. Las imágenes nos dieron una vista clara de la matrícula del coche. La rastreamos hasta el propietario registrado, continuó el oficial. Hizo una pausa por un momento y luego dijo el nombre del hombre. Ni siquiera pude procesar las palabras al principio. Era mi exmarido, el hombre que se había negado a aceptar nuestro divorcio, que se aferraba a la creencia de que estábamos destinados a estar juntos a pesar de todo. Mi mente se aceleró cuando fragmentos de viejas discusiones y su comportamiento obsesivo volvieron a mi memoria. Creemos que cambió las cerraduras como una forma de manipular tu acceso a la casa. No es raro en casos como este. Al saber que había estado tan cerca, caminando por mi vecindario y dentro de mi casa, todo me hizo sentir enferma. La policía me aseguró que lo habían detenido para interrogarlo y que debería considerar solicitar una orden de restricción. Hicieron hincapié en la importancia de mejorar la seguridad de mi casa de inmediato. No dudé. Al día siguiente, una empresa de seguridad profesional instaló cerraduras de alta seguridad, sensores de movimiento y cámaras en toda la casa. Cambié mis turnos de trabajo y me aseguré de informar a mis amigos más cercanos lo que estaba sucediendo. Pero a pesar de las precauciones, cada rincón de mi casa se sentía violado. Las paredes guardaban secretos que no quería conocer. Finalmente, me mudé a un lugar nuevo, mi dirección compartida solo con unos pocos elegidos. Pero el miedo no me ha abandonado por completo. La visión de un coche blanco todavía me acelera el corazón, y me sorprendo revisando las cerraduras 3 veces, incluso a plena luz del día. Si he aprendido algo de todo esto, es que ignorar pequeñas señales extrañas puede tener grandes consecuencias. A veces, esas señales son las únicas advertencias que recibirás. Después de una larga noche en el bar, sirviendo tragos a clientes charlatanes y limpiando derrames, mi día libre se sintió como un regalo del universo. Tenía planeada una mañana tranquila, quizás algo de Netflix y bocadillos. Alrededor del mediodía, me di cuenta de que me faltaban algunos artículos esenciales, leche, pan, lo básico, así que decidí hacer una rápida compra al supermercado. Era un día hermoso, cálido pero no demasiado caluroso. Tomé mis llaves, cerré la puerta principal y salí. Cuando regresé, con las bolsas del supermercado en mano, al subir por el camino de entrada, noté que la ventana de la cocina estaba abierta. Completamente abierta. Me detuve a mitad de paso, mirando la ventana, tratando de recordar si me había olvidado de cerrarla con llave. Pero estaba segura de que lo había hecho. Siempre lo hacía. Quizás no encajó correctamente, me dije. Dejé las bolsas en el mostrador y me acerqué a la ventana. La cerradura estaba efectivamente deshecha, pero parecía que alguien había intentado forzarla. El pestillo estaba ligeramente doblado, como si alguien lo hubiera abierto a la fuerza. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez no había notado el daño antes. Tal vez el viento la había movido de alguna manera. Ambas opciones sonaban ridículas, pero me aferré a ellas de todos modos. Hice una revisión rápida de la casa, abriendo armarios,
mirando detrás de las puertas y debajo de la cama como una niña asustada de los monstruos. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. Ninguna señal de intruso, ningún desorden, nada robado. Solo la ventana. La cerré con llave, aseguré la puerta principal e intenté deshacerme de la inquietud. Esa noche, me instalé en el sofá con una bolsa de papas fritas y una película de terror cursi. Casi había logrado convencerme de que la ventana era solo una extraña casualidad. Tal vez la cerradura había estado floja todo el tiempo. Incluso me reí de la película, sacudiendo la cabeza ante lo estúpidos que eran los personajes por no notar las señales obvias de peligro. Alrededor de las 11 de la noche, justo cuando comenzaban los créditos de la película, escuché un suave crujido desde arriba. Mi casa era vieja, y se sabía que los pisos de arriba gemían cuando cambiaba el clima. Pero esto no sonaba así. Era rítmico, como si alguien estuviera pisando con cuidado las tablas del piso. Silencié el televisor y me quedé congelada en el sofá, tratando de escuchar cualquier otro sonido. Nada. Solo silencio. Me reí nerviosamente para mí misma, descartándolo como mi imaginación desbocada después de ver una película de terror. Aún así, no pude ignorar la ansiedad que me oprimía el pecho. Agarré la escoba apoyada contra la pared de la cocina. Era lo más parecido a un arma que pude encontrar y subí cautelosamente las escaleras. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, como la había dejado, y una mirada rápida alrededor no mostró nada fuera de lugar. Las otras habitaciones también estaban vacías. Sintiéndome tonta, bajé las escaleras. Guardé la escoba, me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas nuevamente y me fui a la cama. Me desperté a las 3 de la madrugada con un sonido que me puso la piel de gallina. Pasos. Esta vez, no había duda. Se movían por el pasillo, justo afuera de la puerta de mi habitación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me sentaba en la cama, esforzándome por oír más. Los pasos se detuvieron, y por un momento, el silencio fue casi peor. Luego hubo un crujido suave como si alguien se apoyara contra la pared. Alcancé mi teléfono en la mesita de noche y marqué el 911, susurrando a la operadora, «Hay alguien en mi casa», dije. «Estoy en mi habitación y los puedo oír afuera». «Manténgase en línea», dijo la operadora con calma. «Los oficiales están en camino». Mientras susurraba la dirección, hubo un golpe repentino contra la puerta de mi habitación. Casi dejó caer el teléfono en shock. Quienquiera que estuviera ahí afuera había probado la manija y al encontrarla cerrada ahora estaba probando la puerta con su hombro. La voz de la operadora me mantuvo en tierra. «No se involucre. Manténgase callada y manténgase en línea». Los golpes cesaron, reemplazados por el sonido de pasos apresurados que descendían las escaleras. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe justo cuando las sirenas resonaban a lo lejos. 2 oficiales registraron la casa mientras yo estaba de pie en la sala de estar, agarrando una manta alrededor de mis hombros. Cuando los oficiales regresaron, uno de ellos sostenía una linterna y parecía sombrío. «Quizás quieras ver esto», dijo. Lo seguí escaleras arriba, con las piernas temblorosas. Me llevó a la escotilla del ático, que había quedado ligeramente entreabierta. Una escalera ya estaba apoyada, y el oficial me hizo una seña para que subiera. Dentro del ático, el oficial hizo una pausa y apuntó su luz hacia la esquina más alejada. «¿Qué es eso?», murmuró, acercándose. Me quedé junto a la escotilla, agarrando el borde del marco como si pudiera protegerme de lo que hubiera allí arriba. Extendió la mano y bajó algo. Un manojo de cables y un pequeño dispositivo negro con una antena. «Es un amplificador de señal», explicó. «Alguien ha estado usando esto para conectarse a tu wifi». «¿Qué?», tartamudeé. «¿Por qué haría alguien eso?». El oficial dejó el dispositivo con cuidado y me miró. «Podría ser para hackeo, descargas ilegales o algo peor. Pero lo extraño es que no solo lo plantaron aquí. Han estado regresando para revisarlo». Esa última parte me golpeó como un ladrillo. Alguien había estado en mi casa varias veces. No para robar,
sino para configurar esto y monitorearlo. El oficial sugirió revisar el resto de la casa en busca de algo inusual. Fue entonces cuando le conté sobre la ventana de la cocina abierta y le mostré el pestillo dañado. «Explica cómo han estado entrando», dijo el oficial. La comprensión fue repugnante. Esto no era solo un robo al azar. Habían estado entrando y saliendo sigilosamente, conociendo mi horario lo suficientemente bien como para ir y venir sin ser atrapados, y usando mi casa como base para su plan. La ventana de la cocina era el punto de entrada. Era parte de su plan para usar mi casa sin mi conocimiento. Fue solo cuando tuve un día libre del trabajo que arruiné su plan. El oficial tomó el dispositivo y presentó un informe prometiendo hacer un seguimiento, pero sus garantías no aliviaron la ira y el miedo que bullían en mi interior. Alguien había invadido mi espacio, había planeado mi rutina y había convertido mi hogar en una herramienta para cualquier plan turbio que estuvieran llevando a cabo. Esa noche, barricadé la ventana de la cocina con el mueble más pesado que pude mover, un aparador de roble macizo que no se había movido en años. Revisé 2 veces cada puerta y ventana de la casa, luego las revisé nuevamente. No dormí ni un segundo esa noche, ni en las siguientes 3 noches, para el caso. Cada ruido afuera me ponía al borde, convencida de que podrían regresar, pero nunca lo hicieron. Los días se convirtieron en semanas, y creo que vieron las señales de que me había dado cuenta. La ventana bloqueada, las nuevas cerraduras o el coche patrulla estacionado afuera de la casa durante unas horas al día siguiente. Tal vez decidieron que no valía la pena el riesgo y se fueron. Trabajaba en servicio de alimentos, atención al público, así que en los primeros días de la pandemia, con los restaurantes cerrados, buscaba trabajo donde pudiera. Un viejo amigo me comentó sobre una oficina médica que necesitaba a alguien para hacer un poco de archivo. Podía ir por la noche para limitar el contacto directo con la gente. Así que aproveché la oportunidad de inmediato. Irónicamente, el trabajo en la oficina médica había sido el más seguro que me habían ofrecido hasta entonces, en cuanto al COVID. Quería evitar el autobús si podía debido a las multitudes, así que decidí usar una aplicación de transporte privado. No es tan caro en mi zona, y realmente no quería contagiarme. Llegué casi a las 3 de la mañana porque era después de que el personal de limpieza se había ido. Me estaba reprochando por ser tan cautelosa porque estaba agotada. Tropecé por la cuadra buscando mi viaje, para mi gran alivio, el auto me vio casi inmediatamente y se detuvo preguntando, ¿Uber? Mientras yo deambulaba sin rumbo por la calle buscándolo. El viaje tardaba un poco, pero me había mudado aquí el año pasado, así que no estoy familiarizada con todas las zonas de los alrededores, y no le di importancia. Al principio estaba bastante alerta, así que intentaba pasar el tiempo jugando con el teléfono. Pero el auto no tenía un cargador compatible, y no estaba segura de que el edificio tuviera uno, así que quería ahorrar batería para poder pedir un viaje de regreso. Apagué mi teléfono y lo puse en modo avión y finalmente me quedé dormida por una combinación de cansancio y aburrimiento. No suelo usar transporte privado, así que estar sola con un conductor desconocido a menudo me ponía un poco nerviosa, pero este tipo tenía un auto bastante aburrido y un aspecto muy común. Se parecía un poco a mi hermano. Joven, limpio, escuchando jazz. Nada que gritara, ya sabes, necesitas controlar este viaje. Cuando llegamos, el conductor intentó despertarme llamándome desde adelante, pero estaba demasiado dormida y no podía distinguirlo completamente de mi sueño. Finalmente, me tocó torpemente la pierna para despertarme y seguía diciendo, señora, ya llegamos. Estaba avergonzada de haber estado tan dormida, así que simplemente di las gracias apresuradamente. Salí corriendo del auto y entré al edificio. Al mirar alrededor, comencé a darme cuenta de que nada era lo que esperaba de un parque de oficinas. Había visto una vista de calle del edificio cuando busqué por primera vez el negocio, y parecía ser una plaza de centros comerciales. Cuanto más avanzaba, más fuertes sonaban las alarmas en mi estómago. La estructura estaba semiderruida, y estaba completamente oscura después de la entrada. Esperaba que algunas luces estuvieran apagadas por la noche, pero no todo el edificio. Corrí por la base de concreto, comprometiendo lo que quedaba de la zona del vestíbulo.
Me dije a mí misma que debían estar renovando, y seguí las señales de las escaleras. Después de lo que parecieron siglos, pero probablemente fueron solo unos minutos, todo lo que había pasado era equipo de construcción, un par de puertas cerradas y algunas ventanas rotas. Estaba segura de que no iba a encontrar una oficina médica, y pensé que tal vez había confundido la dirección. Cogí mi teléfono para comprobarlo, pero una vez que lo saqué del modo avión, apenas podía obtener señal. Seguí moviéndome por el edificio, caminando, buscando una señal más fuerte. Finalmente, confirmé en mi mensaje de texto que había anotado la dirección correcta simplemente desplazándome hacia atrás, lo que no requería servicio. Como solo había estado dentro unos minutos como máximo, pensé que debería intentar ponerme en contacto con el conductor, porque si ingresaba la dirección correcta, entonces era justo que continuara mi viaje al lugar correcto y me ahorrara los costos adicionales de llamar a un segundo viaje, considerando que todo esto fue un error suyo. La aplicación tardaba una eternidad en cargar con mi señal lenta, pero antes de que pudiera llegar a una zona con buena recepción, escuché un ruido en el nivel inferior del edificio. Estaba en el piso superior y la única escalera que conocía era la que había subido, así que me obligaría a ir al centro del edificio. No había forma de salir de esta situación sin encontrarme con quien estuviera abajo. En un edificio abandonado a altas horas de la noche, pensé que era probable que fuera solo un drogadicto, y no tenía ganas de intentar pasar de largo a un drogadicto, especialmente cuando era tan tarde que probablemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Intenté enviar un mensaje de texto a un grupo de amigos con mi dirección y una solicitud para que llamaran al 911 para ayudarme a salir de la propiedad, porque no me sentía segura caminando por ese vecindario por la noche, y no tenía suficiente recepción para llamar a un nuevo viaje, pero el mensaje no se enviaba. La recepción era demasiado débil. Así que dejé de intentar que mi teléfono funcionara y comencé a buscar otra escalera o incluso una ventana con balcones o contenedores de basura que pudieran usarse para salir del segundo piso como último recurso, en caso de que quien estuviera abajo subiera. Me acerqué a una puerta con un letrero de escalera, pero las escaleras estaban completamente deterioradas y era esencialmente una caída directa al primer piso. En ese momento, el peor de los escenarios comenzó a desarrollarse. Escuché que quien estaba abajo comenzaba a subir las escaleras. Pensé rápido y calculé, basándome en mi recorrido, que el piso era básicamente un bucle gigante, así que tendría que esperar a que quien fuera subiera las escaleras, esperar a que subiera completamente y luego correr en la dirección opuesta a donde iban, e intentar bajar las escaleras y salir del edificio a tiempo para llegar a la carretera sin encontrarme con ellos. No estaba anticipando que me persiguieran ni nada, pero no quería molestar a un drogadicto o hacer que una persona sin hogar que pudiera estar viviendo allí sintiera que había entrado sin permiso y se volviera hostil hacia mí, o incluso tener cualquier tipo de interacción que pudiera ocurrir a esa hora en un parque industrial abandonado. Contuve la respiración durante lo que me parecieron 5 minutos, pero probablemente fueron más cerca de 30 segundos, y la persona apareció en la parte superior de las escaleras. Para mi gran alivio, era solo el conductor de Uber. Era 2018. Llevaba poco más de un año viviendo en mi casita. No era perfecta, pero tenía encanto. Se sentía como hogar. La mayoría de mis noches eran iguales. Después de dar clases todo el día, me instalaba con una taza de mate y me dedicaba a calificar trabajos o a planificar las lecciones de la semana. La tranquilidad era reconfortante, un contraste agradable con el constante parloteo y el caos del aula. Pero una noche, mientras estaba sentada en mi escritorio corrigiendo tareas, noté un sonido sutil, casi imperceptible, un arrastre, como si algo pequeño rozara el muro. Al principio, no le di importancia. Las casas viejas tienen sus ruidos. Crujidos, chasquidos y gemidos no eran nada nuevo. Supuse que era normal, que la casa se estaba asentando o quizás el viento empujando contra un marco de ventana suelto. Pero a la noche siguiente, regresó. Esta vez, era más como un rasguño, como si algo estuviera intentando abrirse paso. Vivir sola siempre me había hecho sentir empoderada, pero momentos como estos te recuerdan lo inquietantemente ruidoso que puede ser el silencio.
Aún así, pensé que eran ratones. Mi casa no era precisamente a prueba de plagas. Había tenido algunos encuentros con arañas y algún que otro grillo travieso. La idea de los ratones no me entusiasmaba, pero tampoco me aterrorizaba. Al día siguiente, hice un rápido viaje a la ferretería, compré algunas trampas y las cebé con maní, colocándolas en las esquinas donde pensé que podría originarse el rasguño. Las trampas quedaron intactas. Pasó una semana, y el rasguño solo se hizo más fuerte. Siempre estaba en el mismo lugar, y más o menos a la misma hora. Comenzaba después de las 11 de la noche, generalmente justo cuando me estaba quedando dormida. Me quedaba allí, mirando el techo, escuchando ese sonido en la pared. A veces se detenía, solo para comenzar de nuevo justo cuando empezaba a relajarme. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, Luna, mi gata atigrada, salió corriendo del baño hacia el pasillo. Tenía las orejas pegadas a la cabeza, la cola erizada como un cepillo. Se congeló a mitad del pasillo, mirando la pared cerca del armario. ¿Qué pasa, niña? No se movió. Simplemente miró, con el cuerpo pegado al suelo como si estuviera lista para abalanzarse. Un repentino ruido de arañazos rompió el silencio, y ella siseó antes de salir corriendo hacia el dormitorio. La seguí, cerrando la puerta con llave esa noche. A la mañana siguiente, llamé a un fumigador. Era un hombre de mediana edad que se presentó como Bill y tenía el tipo de comportamiento tranquilo que uno desea en alguien que inspecciona su casa en busca de bichos espeluznantes. Registró la casa durante casi una hora, inspeccionando el ático, el espacio de rastreo y las esquinas del sótano. Cuando regresó, negó con la cabeza. Ninguna señal de ratones o ratas. Sin excrementos, sin nidos. ¿Estás segura de los arañazos?, preguntó. Son lo suficientemente fuertes como para despertarme, le dije. Podrían ser ardillas en las paredes, sugirió. Pueden colarse por una grieta en el alero. Colocaré algunas trampas humanitarias por si acaso. Se fue con la promesa de volver, pero las trampas que colocó quedaron vacías, al igual que las mías. El rasguño continuó. Una noche, se volvió insoportable. Ya no eran solo arañazos. Sonaba más pesado, como si algo se estuviera arrastrando por la pared. El ruido se desplazó desde la sala de estar hacia el armario del pasillo. Luna, usualmente indiferente a todo lo que no fuera su plato de comida, se levantó y comenzó a gruñir contra la pared. Esta vez, no pude ignorarlo. Agarrando una linterna, saqué todo del armario, apilando abrigos, cajas y zapatos en el pasillo. Dejé de respirar cuando noté el contorno de una pequeña puerta en la parte trasera del armario, mezclándose perfectamente con los paneles. Había vivido en esta casa durante más de un año y nunca la había notado antes. Me encontré inmovilizada, mirando la puerta. Tenía aproximadamente 60 centímetros de alto, sin manija, solo una delgada abertura donde el panel se unía a la pared. Está bien, dije. Usando un destornillador plano, forcé la abertura del panel. El olor a humedad me golpeó de inmediato, espeso y húmedo, como madera vieja y moho. Iluminé el interior con la linterna y casi se me cae. El espacio de rastreo era angosto, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera arrastrarse. Mi linterna iluminó un saco de dormir sucio rodeado de envoltorios de comida arrugados. Una pequeña linterna, del tipo que se encuentra en una ferretería, yacía cerca del saco de dormir sucio rodeado de envoltorios de comida arrugados. Una pequeña linterna, del tipo que se encuentra en una ferretería, yacía cerca del saco de dormir, con la lente rota. Retrocediendo fuera del armario, cerré de golpe la pequeña puerta y tomé mi teléfono. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911 y explicaba lo que había encontrado. El operador me aseguró que un oficial sería enviado de inmediato. Me senté en el sofá, agarrando un cuchillo de cocina, mientras Luna caminaba nerviosamente cerca del pasillo. Cuando llegó la policía, prácticamente corrí a la puerta para dejarlos entrar. 2 oficiales inspeccionaron el espacio de rastreo mientras yo permanecía en el pasillo, tratando de calmar mis nervios. Uno de ellos salió. Parece que alguien ha estado viviendo aquí,
dijo, probablemente entrando y saliendo por las rejillas de ventilación o una ventana sin llave. ¿Notó que faltaba algo? No, pero alguien ha estado en mi casa, ¿verdad? ¿Viviendo aquí? Vamos a revisar el área, pero quienquiera que haya sido, ya no está aquí. Eso no fue precisamente tranquilizador. La policía no encontró al intruso, pero sí encontraron señales de entrada forzada en una de las ventanas del sótano. La idea de que alguien estuviera dentro de mi casa, observándome, escuchándome, era casi demasiado para soportarlo. Me quedé en casa de una amiga esa noche, incapaz de dormir en mi propia cama. Al día siguiente, llamé a un contratista para que sellara el espacio de rastreo. Atornilló el panel y reforzó las ventanas del sótano con cerraduras de alta seguridad. También instalé sensores de movimiento en todas las habitaciones. El contratista creía que probablemente era una persona sin hogar buscando refugio. Intentó hacerme sentir mejor, diciendo que no era raro que las casas antiguas tuvieran espacios ocultos como el mío, perfectos para que alguien se escondiera. Pero sus palabras hicieron poco para aliviar mi miedo. Durante semanas, evité por completo el armario del pasillo, aunque sabía que estaba sellado. Todavía pienso en ese espacio de rastreo a veces, en lo cerca que alguien estuvo sin que yo me diera cuenta. Llevaba 6 meses rentando esa casita. No era gran cosa, pero era perfecta para mí, un lugar tranquilo para concentrarme en mis estudios de posgrado. El patio trasero era pequeño, delimitado por una alta cerca de madera que lo separaba del estacionamiento de un supermercado cercano. Me gustaba el sonido ambiente de los carros o los carritos de compras detrás de la cerca. Era suficiente para recordarme que no estaba completamente aislada, pero lo suficientemente privada como para sentir que era mi propio pequeño mundo. La mayoría de las noches trabajaba hasta tarde en mi tesis, disfrutando del silencio. Esa noche no fue diferente. Había estado pegada a mi computadora portátil durante horas, con papeles y tazas de café esparcidos por la mesa de la cocina. El único sonido era el golpeteo rítmico de mi teclado. Hasta que todo se detuvo. La luz se fue tan abruptamente que por un segundo pensé que había volado un fusible. La pantalla de mi laptop se convirtió en la única luz, sumiendo al resto de la casa en el silencio y la oscuridad. Me quedé sentada allí por un momento, esperando que volviera la luz, pero la casa permaneció inquietantemente quieta. Agarré mi teléfono, encendí la linterna y me levanté. El haz de luz barrió las inquietantes paredes oscuras. Había lidiado con cortes de energía antes, pero este se sentía diferente. No había tormenta, y no había sobrecargado ningún circuito. Miré por la ventana y noté que las farolas seguían encendidas. Entonces, ¿por qué mi casa era la única sin luz? El interruptor de circuito estaba en el sótano. Odiaba ese sótano. Estaba sin terminar, con tuberías expuestas y un techo bajo que lo hacía sentir claustrofóbico. Las escaleras de madera crujieron bajo mi peso, y el aire se volvió notablemente más frío a medida que descendía. Llegué al fondo y pasé la linterna alrededor. La habitual acumulación de latas de pintura y herramientas viejas me recibió. Me acerqué al interruptor en la esquina más alejada, cerca de la vieja caldera. Entonces lo vi. Detrás de la caldera había una figura agachada, completamente quieta. Por un momento, no pude moverme. El haz de la linterna tembló en mi mano y mi respiración se atascó en mi garganta. La figura se movió ligeramente, y la luz brilló en un par de ojos grandes e inexpresivos. Su rostro estaba pálido, su ropa oscura y desgarrada, mezclándose con las sombras. Estaba cerca. Demasiado cerca. ¿Quién? ¿Quién eres? Logré balbucear. Mi voz apenas sonaba como la mía. El hombre no respondió. Simplemente me miró. Luego, sin previo aviso, salió corriendo. Se lanzó alrededor de la caldera con una velocidad que me sorprendió, dirigiéndose directamente a la puerta trasera, que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba entreabierta. El sonido de sus pasos resonó mientras desaparecía en la noche.
Me quedé allí, congelada, la linterna temblando en mi mano. No supe cuánto tiempo estuve allí antes de que mis piernas finalmente se movieran. Cerré de golpe la puerta del sótano y la cerré con llave, apoyándome en ella para mantenerme en pie. Mis manos temblaban mientras jugueteaba con mi teléfono, marcando el 911. La voz tranquila de la operadora hizo que mi propio pánico pareciera aún más abrumador mientras le explicaba lo que había sucedido. Había un hombre en mi sótano. Salió corriendo por la puerta trasera. La operadora me aseguró que los oficiales estaban en camino y me indicó que me quedara en un lugar seguro. Agarré una linterna pesada como arma improvisada y me senté en la esquina de la sala, con los ojos pegados al patio trasero. Los minutos se estiraron como horas hasta que finalmente vi las luces rojas y azules de un carro de patrulla estacionarse en el camino de entrada. Uno de los oficiales se quedó conmigo junto a la puerta, tranquilizándome mientras el otro descendía las crujientes escaleras. El sonido de sus botas resonó ominosamente en el silencio. No pasó mucho tiempo antes de que su voz gritara, «Tengo algo». Momentos después, reapareció sosteniendo una bolsa de lona negra, su tela polvorienta y desgastada. «¿Reconoce esto?», preguntó. «No, definitivamente no es mía». Dejó la bolsa en el suelo y la abrió. Adentro había un montón de artículos, aparatos electrónicos todavía en sus cajas, billeteras e incluso algunas joyas. Al ver el contenido, me cortó la respiración. No hacía falta ser detective para saber de qué se trataba. «Parece que su sótano se ha utilizado como un lugar de almacenamiento», explicó el oficial. «Bienes robados, muy probablemente». «¿Robados de dónde?». «Del supermercado de al lado, por lo que parece», dijo, revisando los artículos. «Esto es típico de los ladrones. Esconden los bienes robados recientemente en un lugar donde creen que no causará sospechas, y luego regresan más tarde para recogerlos una vez que las cosas se calmen». «¿Pero, un sótano?». «Eso es audaz. Nunca había visto a alguien usar una residencia privada de esta manera. Mi hogar, mi espacio seguro, se había convertido en un escondite para un ladrón». «¿Cuánto tiempo crees que ha estado haciendo esto?», logré preguntar. El oficial se encogió de hombros. «Podrían ser días, podrían ser semanas. Es difícil decirlo, pero a juzgar por la cantidad de artículos que hay aquí, lleva un tiempo haciéndolo». Sentí que el piso bajo mis pies se movía. ¿Cuántas veces esta persona se había colado en mi casa? ¿Con qué frecuencia había estado arriba, sin saber que alguien se movía justo debajo de mí? El segundo oficial emergió con más evidencia. Una manta sucia, una lata de refresco vacía y un envoltorio de comida rápida arrugado. «Parece que también pasaba algún tiempo aquí abajo», dijo. «Es posible que haya estado usando el sótano como un lugar para esconderse entre trabajos». Los oficiales terminaron su inspección, aseguraron las pruebas y prometieron estar atentos a cualquiera que coincidiera con la descripción del hombre que había visto. Me aseguraron que habían aumentado las patrullas en el área, pero sus garantías se sentían huecas. A la mañana siguiente, llamé a mi arrendador y él vino con un contratista. Cambiaron todas las cerraduras de la propiedad y sellaron la puerta del sótano con un cerrojo pesado. Se instalaron luces con sensores de movimiento en el patio trasero, y programé una cita para instalar un sistema de seguridad. Ayudó, pero solo un poco. Unos días después, uno de los oficiales llamó para hacer un seguimiento. «Hemos identificado algunos de los artículos en la bolsa», dijo. «La mayoría fue robada del supermercado detrás de su casa, pero algunas piezas, como las joyas, fueron reportadas como desaparecidas por clientes que compraban allí». «¿Lo han atrapado?», pregunté. El oficial admitió que aún no lo habían atrapado. «Pero estamos trabajando en ello. Casos como este no son infrecuentes, pero le seré sincero, es inusual que alguien use un sótano de esta manera. La mayoría de las veces, esconden cosas en lugares públicos, como contenedores de basura o edificios abandonados. Su casa debe haber parecido la cobertura perfecta». La idea me envió un escalofrío. ¿Cuántas veces, sin saberlo, se lo había facilitado? Dejando la puerta del sótano sin llave,
sin notar los débiles olores o las pequeñas señales de intrusión. Lo había atribuido todo a una casa vieja y una agenda ocupada. Durante los siguientes días, intenté seguir mi rutina, pero fue imposible. Una semana después, decidí que no podía quedarme. El arrendador fue comprensivo, y me mudé a un pequeño departamento más cerca del campus con mejor seguridad. No era tan espacioso o encantador, pero necesitaba la tranquilidad más que nada. Lo más aterrador no era solo que él había estado allí, sino que yo no lo había sabido. Y si no fuera por el corte de energía, nunca lo habría descubierto. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.